Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Ha sido una semana muy positiva para los mercados después de esa decisión de los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. Parece que el mercado se lo ha tomado bastante bien. Esto ha apoyado también en esos resultados que han seguido presentando esta semana nuevas compañías, pues ha hecho que los mercados se impulsen de forma muy importante al alza, pero yo os adelanto que a final de la semana hemos empezado a ver ciertas señales de debilidad que nos podrían hacer pensar que estaríamos cerca de una corrección bastante importante en los mercados. Pero eso lo vamos a ver a fondo en la parte de los análisis de los índices. Veremos también todas las acciones que me habéis pedido esta semana, que han sido una auténtica barbaridad. Veremos esa lista top internacional y daremos resultado esa acción sorpresa que planteábamos la semana pasada. Esta semana no vamos a hacer comentario antes de los análisis porque creo que durante la semana hemos ido comentando bastante ya todo lo que ha ido pasando y no lo veo para nada necesario, así que vamos a ir directamente al análisis de los índices. Va a ser un vídeo muy interesante, así que no os lo podéis perder. Vamos al lío. Bien, pues vamos a comenzar con el IBEX 35. ¿Qué hemos visto esta semana? Pues como decíamos, hemos visto una subida muy importante. Fijaros desde la sesión del lunes, cuando parecía que íbamos a ver correcciones bastante importantes, se recuperó muy bien y el resto de la semana ha sido muy alcista para la cotización del índice español. Pero fijaros en lo que ha pasado en la sesión del viernes. Aquí viene la primera señal que nos hace pensar que estamos en una zona bastante importante de resistencia. Hemos visto un rechazo y podríamos comenzar una corrección bastante fuerte. Fijaros cómo al llegar, vamos a verlo muy bien en el gráfico semanal, al llegar a la zona del gap que teníamos como objetivo las anteriores semanas, ese gap que está pendiente de cerrar desde el año 2020, la cotización del IBEX 35 empezó a corregir. Si a esto le sumamos aquel volumen en la sesión del viernes fue muy alto, todo nos hace pensar que quizás estaríamos viendo la traca final a la subida y estamos viendo en las últimas sesiones distribución en el mercado. Si a esto le juntamos también la divergencia que podemos ver en el gráfico diario, pues como decimos, todo apunta a que quizás podríamos ver una corrección más importante. Y bien, si queremos ver una corrección, ¿dónde pondríamos el objetivo ahora mismo? Pues bueno, creo que el primero de los objetivos debería estar en la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que en el más corto plazo nos podríamos ir a ese gap que dejó pendiente hace un par de sesiones, la sesión del jueves, cuando abrió, pero no habría que descartar para nada que si una corrección más importante, que creo que el mercado la necesita, porque ya hemos llegado a ese objetivo, a esa zona de sobrecompra ya en el mercado, pues podríamos irnos hasta la media móvil de 70 sesiones. Pero tenemos esta divergencia que nos indica que si la corrección no es tan importante y viene acompañada de volumen y pierde la media de 70, nos podríamos ir hasta la siguiente zona objetivo, que es la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra mismo en los 9.026 puntos. Hay que recordar que lo que comentábamos hace unas semanas atrás es que quizás los mercados se mantuviesen al alza hasta esa decisión de los tipos de interés, y ahí es cuando veamos un giro ya en el mercado. Y parece que todo sigue encajando, porque la verdad que el jueves vimos una sesión muy extraña en Estados Unidos después de una noticia al Banco de Japón en el que parecía que iban a subir los tipos de interés o que iban a ser más laxos en esa subida. El mercado estadounidense, las bolsas de Estados Unidos empezaron a caer de forma importante, y la verdad es que tampoco era una noticia que aparentemente pudiese provocar esas caídas tan fuertes. Y vimos esas caídas. Esto que nos indicaba que quizás estamos viendo cómo el mercado está intentando soltar acciones. Vamos a ver el gráfico semanal del IBEX 35 y fijaros la divergencia que comentábamos las semanas pasadas. Vemos cómo todavía se sigue manteniendo. Esto es muy, pero que muy peligroso. Por lo tanto, cuidado, porque cuando vimos una divergencia como la que estamos viendo ahora, fijaros, un primer intento y el segundo intento en la divergencia, pasó lo mismo en febrero. La corrección que vimos fue muy fuerte. ¿Hasta dónde se fue? Hasta la media de 70 sesiones. Fijaros que está ahora mismo en los 8.839, muy cerquita de ese objetivo en la media de 200 en el gráfico diario, que se encuentra a los 9.000. Así que cuidado, porque si empezamos a ver una corrección no habría que descartar que nos fuéramos hasta esa zona. Y esta corrección quizás podría provocar unas caídas más fuertes en el mercado e irnos de nuevo a esos mínimos que veíamos en septiembre del año pasado y acabar con la actual tendencia alcista. Pues de momento no. Sí que es verdad que si llegas a perder la media de 200 en el gráfico semanal, volver a perder esa directriz bajista, perderla de nuevo y mantenernos por debajo, la situación se pondría muy fea. Pero ahora mismo estamos bastante lejos de esa zona. Fijaros cómo estaría los 8.500 puntos aproximadamente ahora mismo. Por lo tanto, la caída debería ser aún más fuerte de la que podríamos ver con una simple corrección hasta la zona de los 9.000 puntos. Vamos a continuar con el DAX. Y fijaros también cómo en el gráfico diario lo primero que podemos ver es esa clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos indica debilidad
en las últimas subidas en el gráfico. Además, también fijaros cómo esta semana hemos visto una subida muy fuerte a finales de la semana, pero ni con esa se ha conseguido romper esa divergencia. Así que es verdad que ha entrado bastante volumen y la verdad que me resulta bastante curioso ver esas subidas de volumen que hemos visto, sobre todo en las 2-3 últimas sesiones de la semana. ¿Por qué? Pues porque todo encajaría en que quizás estamos en esa zona de distribución después de toda la subida que hemos visto en las últimas semanas por esa corrección que vimos a principios de julio. Y ahora pues todo encajaría también con el mes de agosto, que suele ser bajista, ya preparándonos para septiembre, que suele ser aún más bajista aún. Hay que recordar que se cierran muchas posiciones en agosto debido a esa época del verano y se puede aprovechar para ver correcciones. Por lo tanto, creo que todo encajaría. En el caso del DAX, ¿dónde situaríamos esa zona de soporte de la corrección? Pues la primera de ellas en la media de 70 sesiones y la segunda de ellas en la media de 200 sesiones. Fijaros que fue el movimiento que hizo también en marzo. Por lo tanto, pues no habría que extrañar una corrección más importante. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo aquí también mantenemos esa divergencia en el gráfico. Una divergencia que es la misma divergencia también que veíamos, fijaros, en febrero antes de comenzar las caídas. Vemos cómo se están repitiendo las señales que veíamos anteriormente. Por lo tanto, por eso ahora mismo estamos tan pesados en pensar que podríamos ver una corrección importante. Fijaos aquí que bien se ve el aumento del volumen esta semana. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo va avanzando las próximas semanas. Vamos a continuar con el Dow Jones, que comentábamos que si rompía esa posible figura de espejo, podríamos irnos bastante rápido a la zona de máximos en el gráfico del Dow Jones. Fijaros cómo al romper, podríamos decir, esta zona de aquí, la zona de los 34.500 puntos, la cotización ha volado. ¿Dónde nos hemos ido? Pues muy cerquita ya de esa zona de máximos que veíamos a finales de 2021. Pero aquí vamos a analizar lo que veíamos en la sesión del jueves. Fijaros como una sesión que se mantenía bastante al alza, veíamos subidas importantes, marcaban nuevos máximos y a mitad de la tarde veíamos de repente una corrección bastante fuerte en los mercados. Sí que es verdad que la sesión del viernes se intentó recuperar un poquito, pero también a final de la sesión, a mitad de la sesión del viernes, empezamos a ver una corrección y al final pues quedó con una subida bastante tímida. Estos son claras señales ya de distribución, de que se aprovecha cualquier tipo de noticia para ver una soltada importante. Yo creo que si la noticia que vimos el jueves la vemos en cualquier otra sesión en la que no está tan sobrecomprada el mercado, no hubiera provocado esas caídas tan fuertes que vimos el jueves. No fue una caída espectacular, en este caso era el 0,67%, pero sí que dentro de la sesión fue muy fuerte porque estábamos en la parte alta de esta vela de aquí y nos fuimos en apenas unas horas a la parte más baja. Por lo tanto, ahí está principalmente el problema. Vamos a ver el gráfico semanal también del Dow Jones y fijaros cómo se aprecia muy bien que ahora ya hemos vuelto, estamos muy cerca de esa zona de máximos. Fijaros que antes de alcanzar los máximos que veíamos por encima de los 36.000, 37.000 puntos aproximadamente, teníamos otra zona de resistencia por el camino alrededor de los 35.600, que es donde se ha frenado esta semana la subida. Por lo tanto, pues bueno, podemos estar ahora mismo en una zona de resistencia. Fijaros como aquí podríamos incluso ver un movimiento lateral en esta zona en 2021-2022 y ahora pues no habría que descartar ese mismo movimiento. Por lo tanto, si queremos buscar una corrección en el Dow Jones, pues no habrá que descartar volver a la zona de los 34.000 puntos. Fijaros que es una zona que ha superado, que anteriormente actuaba como resistencia en el gráfico y no la ha consolidado como soporte. Por lo tanto, no habría que descartar, ahora volver hasta la zona de los 34.500 puntos. Si pierde esta zona, pues mucho cuidado porque lo que habríamos visto aquí podría haber sido una ruptura en falso del movimiento lateral y volver a caer con bastante fuerza hasta la zona de los 32.700 puntos. Vamos a continuar con el Nasdaq. ¿Qué tenemos? Pues también tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que ya nos indica que la última subida no es tan fuerte, pero creo que nos fijamos en lo que ha pasado esta semana. Al igual que vimos en el Dow Jones, la sesión del jueves era bastante alcista, vimos una subida muy importante y al final de la sesión caímos con bastante fuerza. Lo que sí que es verdad que en la sesión del viernes esto se recuperó bastante. Lo más curioso es que en esta vela de aquí quizás dejó un pequeño gap la cotización, que fue hasta donde se fueron los máximos de la sesión del jueves. En esa zona es cuando comenzó la caída en su cotización. Ahora parecía que había hecho un suelo redondeado para volver hasta esa zona y ahora parece que estaríamos en clarísima zona de resistencia alrededor de los 15.800 puntos. Fijaros también cómo
La subida que vimos el viernes fue con mucho menos volumen del que veíamos las caídas de aquí. Este nos indica cuidado porque esta última subida aún tiene menos fuerza y puede que ya ni siquiera lleguemos a marcar nuevos máximos en el gráfico, y de hecho si lo hace va a ser para marcar una triple divergencia en su cotización. Vamos a ver el gráfico semanal y vemos cómo la divergencia que veníamos marcando durante las últimas semanas se sigue manteniendo, tanto en el RSI como en el volumen. Fijaros, cada vez el volumen de la subida es menor. Por lo tanto, pues creo que blanco y en botella. Además, estamos muy cerquita o ya estamos prácticamente en una zona clara de resistencia. Fijaros, que hubo zona de soporte del movimiento lateral antes de ver las caídas que veíamos en noviembre de 2021 y enero de 2022, este movimiento lateral. Y en el momento que perdió esta zona cayó con fuerza, es decir, zona clara de soporte, ahora resistencia, es decir, de esta zona podríamos corregir de nuevo. ¿Dónde pondríamos el objetivo en el caso de una corrección en el Nasdaq? Pues hombre, podríamos irnos perfectamente hasta la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en los 14.500 puntos, y si la pierde, cuidado porque la corrección podría ser más importante y nos podríamos ir hasta la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra en los 13.440 puntos, muy cerquita de ese gap de escape que dejó abierto en mayo de este año. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. Aquí la divergencia, pues igual vemos que se mantiene en el gráfico diario. Fijaros, igual que hemos visto en anteriores índices. Además vemos también como en el MAC seguimos teniendo también esa divergencia. Por lo tanto, pues hombre, todo hace pensar que quizás ya se está estirando demasiado el chicle, y cuando se estira demasiado el chicle, luego acabamos viendo una corrección bastante importante. Objetivo de la corrección, pues quizás en un primer momento podríamos volver hasta la antigua zona de resistencia, los 4.450 puntos, pero si pierde esta zona, ¿dónde nos iríamos? A la zona muy, pero que muy clave en el medio y largo plazo en el SP500, que son los 4.350 puntos, esa zona que marcamos como clarísimamente, si la supera por técnico podríamos mantenernos al alza. Por lo tanto, pues esa zona quizás sea donde vuelva la cotización, si la vemos una corrección más importante. Yo creo que mientras se mantenga esa zona, no debería peligrar esa tendencia alcista en el medio y largo plazo que nos ha indicado el SP500 al superar los 4.350 puntos. Vamos a ver también el gráfico semanal y vemos cómo estamos en una zona muy, pero que muy importante de resistencia. Fijaros que donde están esos máximos que veíamos en marzo de 2022, justo antes de comenzar las caídas más fuertes. Por lo tanto, parece que hemos vuelto a esa zona de inicio de las caídas más importantes y ahora pues tendrá esa prueba de fuego. Por lo tanto, es una zona en la que podríamos ver una corrección muy importante, volver a los 4.350 puntos, y aquí ya veremos la batalla definitiva o la más importante, porque si se mantiene sobre esta zona y vuelve a repuntar, podríamos esperar que los próximos meses nos fuéramos a esos máximos que tenemos en los 4.800 puntos. Y si la pierde esta zona, cuidado, porque toda esta tendencia alcista podría estar llegando a su fin, y también cuidado porque esto encajaría con las voces que dicen que la última parte de este año va a ser muy negativa para la economía. Me cuesta creer muchísimo que la economía entre en recesión, la economía mundial, la última parte de este año, y sigamos viendo a los índices en máximos históricos. Algo no me acabaría cuadrando. Creo que se está estirando demasiado el chicle, y cuando os decía antes, cuanto más se estira el chicle, más peligro hay. Así que bueno, vamos a tener que ir con pies de plomo ahora mismo. Quizás es una zona que parece clarísimamente resistencia, donde podemos ver importantes correcciones en los mercados. En un principio, que debemos valorar que puede ser una corrección simplemente para mantener la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque estamos clarísimamente en una tendencia alcista ahora mismo en el gráfico. Entonces, todas las tendencias alcistas van marcando dientes de sierra. Simplemente ponemos una corrección para mantenernos al alza. ¿Dónde estaría el problema? Que esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes se rompa, veamos nuevos mínimos decrecientes, y ahí ya sí que nos deberían hacer saltar las alertas y podríamos pensar en que la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre en los mercados esté llegando a su fin. Vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde me vais pidiendo acciones que analice, y en el vídeo del domingo analizamos todas ellas. Esta semana son bastantes, de hecho creo que no se ve exactamente todas en el vídeo, pero abajo tenemos a Carnival y a Endesa también por debajo de American Airlines. Por lo tanto, son 30 acciones y son las que vamos a ver en el día de hoy. Nos va a llevar un buen rato, pero no hay ningún problema. Yo encantado con analizar todas ellas. Vamos a comenzar por el Banco Santander. Esta semana hemos visto una subida muy fuerte tras la presentación de resultados, que yo creo se ha aprovechado
para empezar a soltar todas las acciones que se acumularon en este movimiento lateral de aquí. Fijaros, tuvimos varios meses un movimiento lateral, vamos a ver subidas muy fuertes, consolidamos como soporte en la media de 70 sesiones, movimiento de libro, fijaros, y a partir de aquí repuntó y vimos una subida muy fuerte. ¿Hasta dónde? Hasta ese objetivo que teníamos en cerrar el gap que teníamos en marzo. ¿Ahora qué toca? En mi opinión, yo creo que deberíamos ver una corrección importante para consolidar la subida. La primera zona que quizás deberíamos valorar como soporte, quizás se encontraría alrededor de los 3,55, es una buena zona de soporte en el más corto plazo. Pero si la pierde, pues no habría que descartar volver hasta la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 3,33. Por lo tanto, en el medio y largo plazo, ¿podrá mantenerse al alza? Pues evidentemente puede ser, porque la tendencia es claramente alcista. Ahora mismo, fijaros, echamos la vista atrás. Por lo tanto, pues en el medio y largo plazo podemos mantenernos al alza. En el más corto plazo, pues yo creo que deberíamos hacer una corrección. Estamos en zona clarísima de sobrecompra. Ya vemos como el RSI parece que va a cortar a la baja la zona de 70. Eso nos indicaría una señal de venta. Y como os decía, este aumento de volumen provocado por esa presentación de resultados puede que haya sido maravilloso para distribuir las acciones que anteriormente se habían comprado y que ahora se quieren soltar. Vamos con Bankinter. Parece que sigue lo que íbamos comentando en los anteriores análisis técnicos. Una vez alcanzada la zona de los 6,25 deberíamos corregir. La primera zona de soporte está alrededor de los 6 euros y a partir de aquí, si la perdía, ¿dónde nos iríamos? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que va camino de acercarse a ella. Ahora mismo se encuentra en los 5,74, ya está más cerquita de la zona actual, apenas un 2%, un poquito más, por lo tanto no habría que descartar que volviese hasta esa zona. ¿Dónde estaría el peligro? Pues en ver que pierde tanto la media de 70 como la de 200 sesiones. Quizás yo pondría límite en el techo que veíamos aquí, alrededor de los 5,68. Si pierde esta zona, cuidado porque la actual tendencia alcista estaría en riesgo. Fijaros también cómo si tiramos la directriz alcista que podría haber comenzado en el mes de abril, pues coincidiría también con esa zona, es decir, perdería quizás esa directriz y nos indicaría el final de esta tendencia alcista y en este caso sí que se complicaría un poquito el mantenernos al alza en el medio largo plazo. Continuamos con Almiral, que yo pienso, en mi opinión, que también deberíamos ver una corrección. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en toda la tendencia alcista, desde julio de 2022, cada vez que ha repuntado con fuerza, como lo ha hecho ahora, fijaros, al marcar esos mínimos en los 7 euros, 7,15, se ha chocado contra la media de 200 sesiones y hemos vuelto a corregir para continuar marcando nuevos mínimos decrecientes. ¿Dónde nos encontramos ahora? En la media de 200 sesiones. Aquí vemos sesiones con bastante volumen, mucha volatilidad, pero ya las últimas sesiones parece que son de indecisión justamente cuando se han acercado a la media de 200 sesiones. Estamos también en zona de sobrecompra y el volumen ha sido muy bajito con las últimas subidas, por lo tanto, todo encajaría en ver una corrección. Pero sí que es verdad que ha dado el primer paso para ver un giro en la tendencia alcista, porque nos hemos ido hasta la parte alta. Ahora, para mantenernos al alza en medio y largo plazo, deberíamos corregir, mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones y a partir de aquí mantenernos al alza de nuevo y superar la media de 200. Aquí veríamos algo bastante diferente a lo que hemos visto anteriormente y sería una señal de que quizás veremos un giro al alza en el medio largo plazo. Continuamos con Repsol, veíamos cómo teníamos un clarísimo movimiento lateral en los últimos meses, desde el mes de abril, y decíamos que si superaba la parte alta, los 13,40, la siguiente zona objetivo, donde estaría en los máximos que veíamos a principios de abril, cuando comenzó la caída. Fijaros que nos hemos ido muy cerquita de esta zona y ahora, ¿qué proponíamos? Pues quizás deberíamos hacer una corrección hasta la antigua zona de resistencia, los 13,38, consolidarla como soporte y desde aquí mantenernos al alza. Además, parece que la media de 70 va a cruzar al alza la de 200, eso es buena señal. Y si la corrección vemos que se mantiene sobre la media de 70, pues sería muy buena señal, como decimos, para conseguir mantenernos al alza en el medio y largo plazo y volver hasta esa zona de máximos que tenemos en los 15 euros. Si pierde de nuevo la zona de 13,40, pues ojo, porque aquí estaríamos viendo una ruptura en falso y podría mandar a la cotización de nuevo hasta la zona de los 12,34. Así que bueno, en principio parece que lo está haciendo bastante bien, pero debemos ver ese movimiento de consolidación para poder mantenernos al alza. IAG ha sido una de las acciones que más nos ha sorprendido esta semana. Veíamos cómo perdía la media de 70, siguiente objetivo donde estaba, los 1,73, 1,74, donde se encontraba muy cerquita la media de 200 sesiones y ahí teníamos la prueba de fuego en el medio y largo plazo. Si perdía la media de 200, cuidado porque podríamos perder
la actual tendencia alcista que venimos viendo desde el mes de octubre, pero fijaros cómo se ha acercado a ella y la zona de los 1,73 ha repuntado de nuevo con muchísima fuerza. Fijaros cómo ha superado la media de 70 sesiones del momento que lo ha hecho, donde se ha vuelto a la zona de máximos que veíamos en junio. Ahora mismo se encuentra a los 1,92 y ya sabéis lo que decíamos, si supera esta zona, ¿cuál es el siguiente objetivo? La zona de los 2 euros, y a partir de aquí ya marcarían los máximos crecientes y podríamos pensar en una continuidad al alza de la tendencia alcista que comenzó en octubre y quizás ver un nuevo impulso aún mayor en el gráfico. De momento parece que está haciendo muy bien, ha cerrado prácticamente en máximos, el volumen ha sido muy alto, simplemente necesita consolidarse por encima del cierre que veíamos el viernes para confiar en mantenernos al alza en el medio y largo plazo. Fijaros como además el RSI está muy lejos de la zona todavía de sobrecompra, por lo tanto podríamos tener recorrido al alza. Continuamos con Vidrala y fijaros cómo veíamos una caída muy fuerte desde el año 2021, parecía que nos íbamos a ir a los infiernos, pero fijaros cómo se dio la vuelta y la subida que hemos visto desde el mes de octubre ha sido totalmente espectacular, una subida del 100% en el gráfico. Y ahora en los últimos meses, desde marzo, pues hemos visto una corrección y parece que bueno, que ahora se está empezando a recuperar, estamos viendo señales positivas porque se ha apoyado sobre la media de 200, se ha superado la 70, parece que la perdía pero la ha vuelto a superar, pero ahora estamos en una zona clave en el medio y largo plazo, la zona de los 93 euros. ¿Por qué? Porque en las últimas subidas que veíamos entre febrero y marzo vimos un claro suelo en la zona de los 93. Cuando lo perdió fue cuando vimos las caídas más importantes en los últimos meses y ahora hemos vuelto hasta ella. ¿Qué significa esta zona? Pues que si la superamos, la consolidamos y nos mantenemos por encima, puede que sea para mantenernos al alza y buscar los máximos históricos en el gráfico por encima de los que veíamos en abril. Pero si ahora no conseguimos mantenernos por encima, puede que sea para dar continuidad a una tendencia bajista que podría haber comenzado en abril. De hecho, veríamos cómo ha marcado nuevo máximo decreciente si tenemos en cuenta los máximos que veíamos en abril y podríamos irnos, como decimos, a marcar unos mínimos decrecientes por debajo de la zona de los 83. Continuamos con Airbus, que sigue una tendencia alcista espectacular. Fijaros cómo desde el mes de octubre superó la media de 70 sesiones y fijaros qué bien se está comportando en el gráfico. Parece que hemos tirado una regla en todo este movimiento de aquí y cada vez que toca la media de 70 vuelve a repuntar y va marcando nuevos máximos y mínimos crecientes en el gráfico. La verdad que es una tendencia alcista de libro, de las que deberíamos aprender en los manuales porque está funcionando muy pero que muy bien. Y bien, vamos a ver qué tenemos en las últimas sesiones y por qué quizás debemos empezar a desconfiar un poquito ya de las últimas subidas. Fijaros cómo en las caídas que hemos visto esta semana el volumen ha empezado a ser más alto. Eso que nos indica que cuidado porque ahora el poder le puede tener la oferta y podríamos ver una corrección más fuerte. Pienso que si pierde esta tendencia alcista, en primer momento podríamos irnos hasta la media de 200 sesiones y desde esta zona es donde quizás ya deberíamos preguntarnos si esa buena tendencia alcista que comenzó en octubre se puede mantener o quizás ya volveríamos a caer de nuevo para volver a alcanzar esos mínimos que veíamos en octubre. De momento, mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones, pues no habría ninguna duda ahora mismo de que nos podemos mantener al alza en el gráfico. Continuamos con ENCE. En este caso ya parece que la tendencia bajista se está consolidando desde el mes de abril. Fijaros cómo perdió esa media 70, se fue hasta la de 200, consolidó la de 70 como resistencia, ya perdió de nuevo la de 200 y parece que no puede mantenerse por encima ya de la media de 200 sesiones. Eso es muy mala señal y nos hace pensar que estamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista, formando claramente máximos y mínimos decrecientes. El objetivo ahora mismo pues podría estar en la zona de los 2,60, que es la siguiente zona clara de soporte. Esta zona podríamos volver a buscar otro diente de sierra, pero siempre y cuando sigamos marcando máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, la verdad es que ahora mismo no podemos ser muy optimistas en ENCE, a no ser que esté formando ahora mismo un suelo estable, que eso lo vamos a ver esta próxima semana, si pierde esta zona o no. Si ahora consigue darse la vuelta, parecería que ya le está costando marcar los mínimos decrecientes, y si supera de nuevo la media de 270 sesiones sería buena señal y quizás podríamos volver, pero de momento lo que tenemos es una clara tendencia bajista desde el mes de abril y hasta que no veamos señales más optimistas, más alcistas en el gráfico, es donde nos debemos mantener. Vamos a continuar con Amper. Cuando veamos estas caídas tan fuertes comentábamos que cuidado porque puede que
no hubiera acabado la caída. Es decir, podríamos ver un movimiento de consolidación, pero puede que viésemos de nuevo caídas. Hemos visto cómo se ha recuperado bastante, hemos vuelto hasta la zona de los 11 céntimos y medio, pero ahora parece que entra de nuevo la debilidad, se acerca a la media de 70 sesiones y tengo la sensación de que acabaremos viendo un toquecito a esa media de 70 sesiones y podremos continuar cayendo en el gráfico para buscar nuevos mínimos. En primer momento puede que la zona de los 8 céntimos actúe como soporte, pero en el medio y largo plazo quizás tenemos que ir a buscar ya una zona más importante como suelo de toda la caída, alrededor de los 7 céntimos, y por debajo ya nos iríamos a la zona, vamos a marcarlo por aquí que se vea bien, la zona de los 4 céntimos y medio. Así que bueno, de momento pues parece que le puede quedar caída, aunque hayamos visto una especie de suelo en los últimos meses, pero puede que la caída más importante todavía le quede en su cotización, quizás para buscar esa divergencia en el gráfico semanal y desde ahí poder darnos la vuelta. Vamos a continuar con Banco Sabadell y fijaros cómo en la sesión del viernes, que parecía que nos podríamos mantener al alza a comienzos de la sesión, hemos visto una corrección bastante importante del 2%. Fijaros cómo la sesión del jueves, donde vimos una subida de 1,44, el volumen fue altísimo, pero se borró totalmente con la caída que veíamos el viernes. La verdad que ha sido desde una zona que quizás podría actuar como resistencia, la zona de los 1,19, pero nos hemos quedado un poquito lejos de esa zona. Por lo tanto, no me extrañaría quizás ver un último impulso hasta esa zona. Si la supera, nos iríamos a cerrar el gap que hemos dejado en marzo, pero cuidado porque tenemos claras señales de debilidad ahora mismo. Lo único es eso, que no me cuadra la zona desde la que he corregido ahora mismo, porque eso no es una zona clara de resistencia. Por lo tanto, pues bueno, podríamos dejar la oportunidad de que vuelva hasta los 1,19, 1,20, pero cuidado porque el recorrido ahora puede ser ya muy cortito y quizás el riesgo es alto, porque si seguimos viendo una corrección nos podríamos ir hasta la media 70 y ha actuado como soporte en el mes de junio, fijaros, y ahora podríamos volver hasta allá y se encuentra los 1,05, es decir, tendríamos bastante recorrido a la baja todavía. Si pierde esa zona, pues ¿dónde nos iríamos? A la media de 200 sesiones. Si pierde ya la media de 200 sesiones, que se encuentra los 0,97 ahora mismo, la verdad que deberíamos empezarnos a preocupar porque habríamos marcado un nuevo máximo decreciente respecto a los máximos que veríamos en marzo y podríamos continuar con la caída perforando esos mínimos que veíamos en mayo de 2023. Continuamos con Unicaja, una clara vela de rechazo, la que vimos el viernes. Vamos a ver unas subidas importantes del 3% en su cotización, pero al llegar justo a la base del gap que dejó abierto en marzo hemos visto una corrección. Tenemos que tener en cuenta que esa zona desde la que comenzó la caída tan fuerte en marzo es donde ahora han vuelto muchos bancos y desde esa zona es donde estamos empezando a ver clara debilidad. Lo veremos también luego con Mafre. Entonces cuidado porque eso nos podría indicar que estamos en una zona clara de resistencia desde la que podremos ver una corrección muy importante o quizás poner fin a toda la subida que venimos viendo durante los últimos meses. En Unicaja la señal de debilidad es clarísima, el volumen fue alto en la sesión del viernes y verdad que el jueves fue más alto aún, con una subida muy importante, pero cuando debería haber dado continuidad y confianza para acabar cerrando el gap, vimos clara señal de debilidad. Ahora, ¿qué podría acabar pasando? Pues después de la vela del viernes que nos indica que podríamos seguir con la corrección esta próxima semana, no habría que descartar continuar corrigiendo hasta la zona de nuevo del euro, donde podría encontrarse con la media de 70 sesiones. Como veis, podríamos ver una corrección muy fuerte y no indicaría que vamos a perder una posible tendencia alcista. Simplemente es una subida muy fuerte, la caída también puede ser bastante fuerte y podemos coger carrerilla para luego alcanzar esa zona del gap que tenemos pendiente alrededor de la zona de los 1,13 en el gráfico. Continuamos con Farmamar, donde poníamos el objetivo primero en la zona de los 32, si la superaba nos subíamos a la media de 70 sesiones, desde esta zona podríamos ver una corrección hasta los 32 y luego repuntar por encima de la media 70 y poner el objetivo en la media móvil de 200 sesiones. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Pues parecía que se iba a marchar hasta la media de 70 sesiones, pero hemos visto varias sesiones de movimiento lateral y el viernes vimos claras señales de mucha volatilidad y de que quizás hay fortaleza en la cotización de Farmamar. ¿Por qué? Porque presentaba resultados y en un primer momento veíamos caídas muy fuertes al comienzo de la sesión por debajo de la zona de los 31,5 euros que nos hacían saltar un poquito las alertas en el intradía porque perdíamos una zona importante ahora de soporte y si a cierre no se mantenía sobre esa zona podría ser para volver a mínimos, pero vimos una vela clarísima de martillo, un volumen muy alto que entró
principalmente con la demanda y seguimos manteniendo la idea de que nos podemos ir hasta la media de 70 sesiones. Quizás este movimiento le tendríamos que haber visto un poquito más arriba. Entonces ahora la duda que tenemos es si se mantiene al alza, se frenará en la media 70 o será para superarla, ya directamente la consolidaremos como soporte, y si esto sigue manteniéndose así, podríamos acabar buscando la media de 200 sesiones que nos encuentra a los 44,85. Fijaros que sería una subida muy parecida a la que veíamos en esta zona de aquí. Fijaros que también vimos en medio de la subida un movimiento lateral y luego nos mantuvimos al alza. Por lo tanto, pues bueno, podría encajar perfectamente. El riesgo, ¿dónde estaría? Pues como decimos, un cierre por debajo de la zona de 32 sería ya peligroso y podría ser para dar por finalizada la subida que venimos viendo desde principios de julio y continuar cayendo en el gráfico. Por el momento vemos como la estrategia que llevamos comentando en los anteriores vídeos se sigue manteniendo. Continuamos con Faes Farma, movimiento muy pero que muy feo. Lo que vimos en la sesión del viernes, veníamos viendo durante toda la semana cómo intentaba mantenerse sobre la media 70, pero no se acababa despegando de ella, no veíamos tampoco mucho volumen. En la sesión del viernes vimos muchísima volatilidad, se fue de nuevo hasta la zona de 3,27, zona clara de resistencia, y a partir de ahí empezamos a corregir y nos alejamos a la baja otra vez de la media de 70. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Que quizás podríamos continuar cayendo. El rebote que hemos visto desde junio podría haber llegado a su fin y volveríamos de nuevo hasta esa zona de mínimos que tenemos alrededor de los 3 euros. Creo que ahora mismo sería un escenario bastante probable después del rechazo que estamos viendo con la media de 70 y la debilidad con ese volumen en la oferta. Por lo tanto, ahora mismo no podemos ser muy optimistas con Faes Farma. Vamos a continuar con Louis Vuitton. Veíamos una subida espectacular desde mayo del 2022, junio, fijaros, pero ya comentábamos que quizás empezamos a ver señales de debilidad en el gráfico, esta divergencia que veíamos entre la cotización y el RSI, y todo el mundo hablaba de Louis Vuitton cuando estábamos en esta zona, absolutamente todo el mundo, la subida que había, lo comentábamos también en un vídeo del resumen semanal, la lista top internacional que la tenemos, y decíamos que cuidado porque podría ser señal de que aquí se quieren distribuir todas las acciones que se han ido comprando, fijaros en todo este movimiento lateral, y ahora se quieren distribuir. Por lo tanto, ¿qué podríamos estar viendo durante los últimos meses? Una clara distribución en el mercado. De hecho, ya vemos cómo uno consigue marcar claramente nuevos máximos crecientes en el gráfico. Vemos como la media 70 sesiones en los últimos días ha actuado como resistencia, y cuidado porque desde esta zona podríamos acabar volviendo a la media de 200 sesiones. Eso podría marcar un nuevo mínimo decreciente y marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Si pierde la media de 200, cuidado porque, como decimos, si comienza una tendencia bajista, el recorrido a la baja es muy alto porque la tendencia alcista que hemos visto en los últimos años en Louis Vuitton ha sido muy, pero que muy alta. Fijaros también como veíamos en esta vela de aquí del miércoles, una caída muy fuerte con muchísimo volumen. Ahora hemos vuelto hasta la media 70. No habría que descartar irnos hasta cerrar el gap que ha dejado abierto y a partir de ahí volver a caer. Si no tuviera la media 70 no me cabría ninguna duda. El problema es que está la media 70 y que ya hemos visto en la sesión del viernes cómo ha actuado como resistencia. Continuamos con FCC, veíamos una subida muy fuerte en junio, una subida del 28%, pero ahora que estamos viendo pues que ya no puede mantenerse más al alza. Por lo tanto, este tipo de velas que nos indican pues que podemos estar durante semanas o meses en un pequeño movimiento lateral. Fijaros las bandas de Bollinger cómo se han estrechado, y eso nos indica que podríamos llegar a ver un movimiento lateral muy parecido al que, fijaros, veíamos aquí antes de comenzar esa subida tan fuerte. Por lo tanto, pues bueno, creo que ahora mismo no hay demasiado riesgo de ver caídas mientras no pierda la zona de 11,40, pero tampoco veo bastante probable que veamos subidas de nuevo bastante fuertes. Continuamos con Meta, semana de bastante volatilidad. El jueves veíamos una subida muy fuerte con la presentación de resultados que al final de la sesión, como comentábamos antes, en Estados Unidos perdió gran parte de lo ganado. ¿Hasta dónde se fue? Pues quizás hasta esa zona que teníamos de máximos unas semanas antes, en julio también, y en la sesión del viernes empezó a repuntar de nuevo, marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. La pega, pues la clara divergencia que estamos viendo ahora mismo entre su cotización y el RSI. ¿Eso qué nos indica? Pues que quizás
estaríamos cerca de ver una corrección importante en el gráfico. ¿Dónde pondríamos el objetivo? Pues hombre, el primer objetivo claramente va a estar en cerrar el gap que ha dejado abierto la zona de los 301, 302, pero ojo porque creo que si se mantiene por debajo de la zona del gap va a ser para irnos hasta la media móvil de 70 sesiones en el gráfico. Así que bueno, está creo que bastante sobrecomprada. Fijaros en el gráfico semanal. Ahora mismo llevamos muchísimas semanas en sobrecompra. Fijaros también aquí como tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, para nada habría que extrañar ver una corrección importante ahora mismo en el gráfico. En fin, no estamos viendo señales muy optimistas ahora mismo en el gráfico porque hemos visto cómo ha perdido esa media móvil de 70 y 200 sesiones y ahora sí que es verdad que vimos un repunte importante en la sesión del viernes, pero fijaros que puede ser para consolidar como resistencia la media de 70 sesiones. Echamos un poquito la vista atrás, pues veamos una clara tendencia bajista y ahora sí que es verdad que en abril formamos un nuevo máximo creciente por encima de lo que veíamos en noviembre y quizás si desde la zona actual se diese la vuelta y buscásemos un máximo creciente en el gráfico sería buena señal en el medio largo plazo. En el más corto plazo, como decimos, le queda superar esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones porque si no consigue mantenerse sobre ellas puede ser para continuar corrigiendo, como fijaros vimos en este movimiento de aquí que veíamos en enero. Continuamos con Mafre. Fijaros lo que comentábamos antes y decíamos que el objetivo de muchos bancos y quizás empresas que están relacionadas con los bancos, que habían caídas muy fuertes en marzo, en toda esta subida que venimos viendo podría tener el objetivo en cerrar el gap que veíamos en marzo. Y fijaros cómo Mafre se ha ido exactamente a cerrar ese gap que teníamos en marzo. A partir de aquí, pues tampoco descartaría ver una corrección porque es una zona clarísima de resistencia, porque estamos ahora mismo en sobrecompra en el gráfico y todo apuntaría quizás podríamos ver una corrección para consolidarse. ¿Dónde podríamos irnos? Primera zona de soporte quizás podría estar alrededor de los máximos que veíamos en junio, alrededor de los 1,89, es decir, muy cerquita de la zona actual, pero si pierde esa zona donde nos iríamos, pues creo que nos podríamos ir hasta la media de 70 sesiones que actuó como soporte antes de comenzar la subida en el gráfico. En el medio y largo plazo, pues la verdad que tiene buena pinta, porque mientras no pierdas a media de 200 sesiones que actúa muy bien como soporte anteriormente, podríamos pensar en que se puede mantener al alza. Continuamos con Enagas. No me gusta nada lo que estamos viendo en el gráfico. ¿Por qué? Porque veíamos un claro movimiento lateral, perdía la media 70 y 200 sesiones y el suelo de su movimiento lateral en la zona de 16,40. Lo perdió, lo profundizó con muchísima fuerza. Ahora nos hemos recuperado después de esas caídas, pero fijaros cómo la anterior zona de soporte ahora podría estar actuando como resistencia y también la media de 70 y 200 sesiones podría estar actuando como resistencia. Si desde esta zona no consigue mantenerse al alza, puede que sea para buscar un nuevo mínimo decreciente en las próximas semanas. Que superamos la media de 70, ojo, porque tendríamos una señal de ruptura en falso y que volveríamos a la parte alta de nuevo en los 17,15. El problema que aquí hubo muchísimo volumen y me cuesta mucho creer que con este volumen en la oferta ahora nos demos la vuelta y volvamos a los 17,15 aproximadamente en el gráfico. Yo creo que simplemente es un rebote para comenzar a caer de nuevo con más fuerza en el gráfico. Vamos con Telefónica, que también hemos visto una subida muy fuerte esta semana. Fijaros cómo parecía que hacíamos aquí un doble suelo. Analizamos esta semana y decíamos que parecía que nos íbamos de nuevo hasta esa zona que teníamos los 3,80. Después de esta zona, siguiente objetivo estaba alrededor de los 3,85, que era la zona de aquí, y si la superaban los 3,83, 85, volveríamos a máximo. Pues fijaros que el miércoles se quedó a tiro de piedra ya, de esos 3,83, el jueves lo superó y en el momento que lo superó, voló, fijaros, hasta la zona de máximos. ¿Qué decíamos que podría pasar cuando llegase a la zona de máximos? Que podríamos ver una corrección, porque es una zona clarísima de resistencia. Por lo tanto, ahora, ¿dónde podemos poner el objetivo? Primero, en el gap que dejó abierto en la sesión del jueves. Además, fijaros, la vela que dejó el viernes fue bastante negativa, una clara vela de rechazo, cerrando prácticamente en mínimos después de haber visto una subida en la primera parte de la sesión. Por lo tanto, no habría que descartar, como decimos, una corrección, quizás volver hasta la zona de los 3,80, 3,83 aproximadamente. Si se mantiene sobre esa zona, puede ser para superar luego posteriormente los 4 euros, pero si pierde esa zona, nos podríamos ir hasta la media de 70 sesiones. ¿Dónde estaría el riesgo para pensar que vamos a continuar cayendo los próximos meses? Pues quizás en perder este suelo que ha hecho aquí en los últimos meses y semanas, mejor dicho, la zona de los 3,60. Si pierde esta zona,
Cuidado porque ahora habríamos visto el último repunte, la última soltada, sería esto que hemos visto en las últimas sesiones de esta semana y ahora caeríamos de esa zona y perderla significaría comenzar una nueva tendencia bajista, mi opinión, en el medio largo plazo. Continuamos con CaixaBank. Fijaros también el gap que dejó abierto en marzo. ¿Hasta dónde nos hemos ido en las últimas semanas? Hasta esa zona. En el momento que hemos llegado hasta esa zona, hasta los máximos que vimos en marzo, ¿qué hemos hecho? No mantenernos al alza, ver un movimiento lateral y esta semana al final hemos visto una corrección que no ha sido muy importante, pero el volumen sí que es verdad que ha sido bastante fuerte. De momento no debemos entrar en pánico porque se mantiene sobre la media de 70 sesiones, pero si pierde la media de 70 sesiones, cuidado porque podríamos continuar cayendo hasta la media de 200 que ya tuvo como soporte antes de comenzar la subida en el mes de mayo. Ahora mismo se encuentra los 3,47 en la media de 200, así que bueno, podríamos tener recorrido todavía hasta esa zona. Significaría que ya vamos a perder toda la tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses, incluso 2 años anteriores. Pues no, creo que hasta que no pierda la media de 200 sesiones no entraríamos en riesgo. De hecho, yo pienso que incluso la zona más clave podría estar alrededor de los 3,310 € en el gráfico. Continuamos con Air France. Hemos visto caídas importantes de las últimas semanas que han empezado a deteriorar bastante su situación en el medio y largo plazo. Fijaros cómo desde julio del 22 parecía que la tendencia alcista se iba manteniendo en el medio y largo plazo, pero ya los máximos que hicimos en junio eran inferiores a los que veíamos en marzo y ahora se ha deteriorado bastante porque no debería haber perdido la media de 70 ni la de 200 y las ha perdido las dos y de hecho la de 200 parece que la hemos veía como resistencia para continuar cayendo. Lo positivo, pues aunque pensemos que la vela del viernes ha sido mala porque hemos visto una caída del 1,93% y ha habido mucho volumen, sí que es verdad que el volumen podría haber venido por la parte de la demanda, porque fijaros, es una vela que se ha recuperado muy bien de la caída que veíamos, con mucho volumen, es decir, el volumen ha entrado con la demanda, pero ahora debe dar continuidad a este movimiento. ¿Cómo lo daría? Superando la media de 70 y de 200 sesiones. ¿Dónde pondríamos el objetivo? En los 1,69 en el gráfico. Por de momento, cuidado porque hay mucho riesgo, porque ha perdido esas dos medias móviles y hasta que no veamos que supera como mínimo la zona de 1,60 no podríamos confirmar que quizás vuelve hasta la zona de los 1,69. Eso sería bastante positivo. Si además vemos que luego se consolida sobre la media 70 y volvemos a repuntar, porque eso nos indicaría que quizás ahora sí que podríamos volver a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Pero de momento esto es un escenario que se encuentra un poquito lejos. Vamos con Laboratorio Robi, subida muy fuerte, la que veíamos la sesión del miércoles. Fijaros como en un primer momento superaba la media de 200, la consolidaba como soporte y veíamos ese repunte tan fuerte. ¿Cuál es el problema? Por las dos velas que hemos visto el jueves y el viernes. El miércoles vimos una subida casi del 10%, pero el jueves vimos una caída del 2,74 y el viernes una caída del 3,5%. Ahora, ¿qué deberíamos ver para pensar en que nos podemos mantener al alza las próximas semanas y meses? Que si sigue corrigiendo no pierde la media de 200 sesiones, es decir, que incluso ya hayamos visto el mínimo de esta corrección en más corto plazo, la sesión del viernes, y desde la zona actual volvemos a marcar nuevos máximos crecientes. Fijaros como no hay divergencia en estas subidas, por lo tanto todo podría encajar. El volumen en la subida del miércoles fue mayor que el que vimos en la caída del jueves y del viernes, por lo tanto podría ser. El problema, pues que si pierde la media de 200, esto podría haber sido una ruptura en falso de la media de 200 sesiones y una ruptura en falso con una subida tan fuerte podría acompañarle también caídas muy fuertes si pierde la media de 200 sesiones ahora mismo. Vamos con la siguiente de las acciones. Se mantiene la misma tónica que venimos viendo, fijaros, desde los últimos meses del año 2021, cuando comenzó esa caída más importante. Hemos visto cómo cada vez que rebota un poco, de hecho contra la media 70 y continúa corrigiendo. ¿Qué hemos visto ahora las últimas semanas? Que ha rebotado contra la media de 70 sesiones, ya no consigue mantenerse por encima de nuevo y todo apunta ¿a qué? A que puede dar continuidad a la tendencia bajista, donde podríamos pensar que podemos mantenernos al alza si supera la media 70, la consolida como soporte y volvemos a repuntar. ¿Aquí la superó? ¿La consolidó como soporte? No. ¿Qué pasó? Que volvemos a marcar nuevos mínimos decrecientes. Por lo tanto, creo que está bastante claro. Superar la media 70, que se encuentra a los 20,18, consolidarla como soporte y buscar un impulso marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico por encima de la media de 70. Vamos a seguir con PayPal. Se está acercando a una zona muy importante de resistencia en el gráfico alrededor de los 76 dólares. De hecho, ya estamos viendo cómo se está empezando a frenar un poquito su subida. No habría que descartar, como decimos, que se vaya hasta esa zona, quizás toque
la media de 200 sesiones, que se encuentra en 77,56 ahora mismo, pero creo que desde esta zona podríamos ver una corrección importante. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? En la media de 70. Si ahora mismo corrige y vemos que se mantiene sobre la media 70 y volvemos a repuntar por encima de los 76 dólares en el gráfico, sería muy buena señal y sería para irnos hasta la zona siguiente de resistencia en los 83,67. Seguimos con Fluidra. La subida del viernes fue espectacular. Comenzó la sesión con una caída importante y luego fijaros la subida que vimos en el gráfico. Además, fijaros que esa subida le ha permitido romper lo que era ya una más que clara divergencia que va a formar con el anterior máximo, y esa subida tan fuerte ha hecho que en el RSI, por ejemplo, no tengamos esa divergencia respecto a este máximo, pero ojo, porque si cogemos los máximos que vimos en junio, sí que seguimos teniendo una divergencia. Por lo tanto, cuidado. Además, fijaros también como en el MAC sí que tenemos esa divergencia también. Por lo tanto, que son típicas velas que se pueden ver en los gráficos claramente de ya última subida, la traca final, lo comentábamos en la sesión del miércoles, de ya las últimas subidas especulativas para comenzar a caer de forma importante. Pero bueno, creo que es muy pronto para anticiparlo y tenemos que ver cómo se confirma la corrección estas próximas semanas. Pero a mí todo me encajaría perfectamente. Fijaros que se ha ido a cerrar ese gap que dejó abierto en junio de 2022, prácticamente, fijaros, en la subida que hemos visto el viernes, parece que ya ha alcanzado ese objetivo que tenía y a partir de ahí podríamos corregir. Para ver una caída más fuerte y que marque el final de toda la subida que venimos viendo desde octubre y dar continuidad a las caídas que veíamos en el año 2021, ¿qué debería pasar? Perder la media 70 y 200 sesiones. Mientras se mantenga sobre ella, podemos ver una caída hasta la zona de 17 euros perfectamente ahora mismo y mantenernos al alza. ¿Por qué? Porque la media de 70 sesiones, fijaros lo bien que actúa en el gráfico de Fluidra. Fijaros, tendencia bajista clarísimamente como resistencia y la tendencia alcista ya ha actuado en varias ocasiones como soporte. Por lo tanto, clarísimamente ahí vamos a tener la señal de si nos podemos mantener al alza o no en el gráfico. Cuidado aquí porque vimos una señal falsa en el gráfico, por lo tanto quizás deberíamos asegurarnos un poquito, ver que se despega bien de esa zona y entrar, porque creo que si se mantiene por debajo de la media 70-200 sesiones, el recorrido a la baja puede ser bastante largo, pero también si se mantiene sobre ellas puede ser bastante largo al alza. Por lo tanto, creo que es una acción en la que no debemos anticiparnos, estar muy seguros de tomar esa decisión de compra o de venta. Vamos con A3 Media, que vemos que sigue con su rally particular que comenzó en septiembre y vemos cómo sigue volando en el gráfico. En la sesión del viernes vimos que marcaba nuevos máximos crecientes en el gráfico. Vamos a poner el gráfico semanal para que lo veáis mejor. Y fijaros qué bien lo está haciendo desde que superó la media de 200 sesiones, la ha consolidado como soporte y se mantuvo muy bien al alza. Ahora mismo, pues la verdad que estamos en zona clarísima de sobrecompra y para nada deberíamos descartar una corrección. ¿Hasta dónde? Pues creo que clarísimamente hasta la media de 70 sesiones, que lleva actuando como soporte durante el mes de marzo. Fijaros, podríamos volver hasta ella, sería una simple corrección. Ahora mismo se encuentra en 3,47, podríamos encontrarnos con ella alrededor de los 3,50, 3,52, antigua zona de resistencia y mantenernos al alza. Cuando pierda la media 70, pues cuidado porque esto ya podría marcar que podemos empezar a ver corrección más importante y perder la tendencia alcista. Pero de momento, clarísimamente alcista la tendencia en A3 media. Vamos con American Airlines. Hemos visto una caída muy fuerte, fijaros, desde las últimas semanas. Hubo una caída del 15%, pero bueno, es lo que estamos comentando en otros valores. Están muy sobrecomprados. Hemos visto una subida muy fuerte. Y como hemos visto una subida muy fuerte, la corrección también puede ser bastante fuerte. En este caso se ha ido hasta la media 70 sesiones, la está consolidando como soporte y desde esta zona, para nada habría que descartar que volvamos a buscar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Son movimientos que son muy, pero que muy normales en tendencias alcistas. Fijaros aquí cómo teníamos claras señales de debilidad con la divergencia que teníamos. Es por estas dos velas de aquí, pero la verdad que ya se confirmó que podríamos ver correcciones más importantes. Simplemente se ha ido hasta la media 70, la consolida como soporte y si ahora vemos que se mantiene sobre ella, podemos mantenernos al alza. ¿Dónde tendríamos más riesgo? Si vemos que pierde la media de 70, pierde los mínimos que veíamos en junio, esto ya se complicaría bastante, podríamos irnos hasta la media de 200, pero se debilitaría muchísimo la tendencia alcista que comenzó en abril y sí que es verdad que ya podríamos empezar a ver correcciones más importantes. Por el momento, mientras no pierda la media de 70, pues simplemente es una corrección. ¿El problema dónde está en este tipo de valores que hemos visto estas caídas? Pues en haber entrado aquí, evidentemente,
Cuando nos subimos al carro ya en sobrecompra, muy cerquita de la zona de máximos con señales de divergencia, pues es muy probable que nos acabe pillando el toro. Por lo tanto, pues hay veces que es mejor dejar pasar el tren, buscar otro tren diferente y subirnos a él que tener el riesgo de ver una caída del 10% porque nos hemos montado mal. Aquí decir me salgo porque ya no vamos a mantenernos al alza y que luego nos mantengamos al alza después de considerar como soporte la media 70. Que a lo mejor la pierde y continuamos cayendo y nos hemos salido, pues bueno, es el mal menor. Lo suyo sería no haber entrado en zona de sobrecompra o con divergencias en el gráfico. Continuamos con Carnival y vemos cómo el movimiento lateral es clarísimo durante las últimas semanas. A zona de los 19.50 ya le está costando un poquito en el gráfico. Fijaros que es la zona desde la que comenzó la caída más fuerte, que en abril de 2022. Por lo tanto, parece que hemos alcanzado ese objetivo, hemos visto ese suelo redondeado y a partir de esta zona es cuando vendrá la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando vemos un suelo redondeado, lo normal es que veamos luego una formación de una corrección también de taza con asa, es decir, veamos una corrección en esta zona de aquí que quizás creo que pueda llegar más abajo hasta la media de 70 sesiones, coincidir con los mínimos que veíamos aquí y desde esta zona quizás es cuando vendrá la hora de la verdad. Si se mantiene sobre la zona de los 15.50 aproximadamente, donde podría encontrarse con la media de 70 sesiones y volvemos a repuntar por encima de la zona de los 19.50, será muy buena señal y será el giro al alza al medio y largo plazo de su cotización. Si la pierde, pues simplemente habremos cumplido ese movimiento de suelo redondeado y será para volver a caer en el gráfico. Vamos con Endesa. La llevamos analizando bastante las últimas semanas y se sigue manteniendo igual. Estamos dentro de ese movimiento lateral que venimos viendo desde junio. Parte alta 19.95, parte baja 18, 19, 19. Ahora os parece que va a entrar en juego la media 70 sesiones. Fijaros aquí como la ha tocado como soporte ya y han vuelto a repuntar hasta la parte alta. Creo que es una acción que si podemos aprovecharnos de un 3 o un 4% en la operativa es maravilloso porque lo está haciendo muy bien en el movimiento lateral. El peligro está que puede que cuando pierda la parte baja o supere la parte alta, la volatilidad se dispare y veamos unas subidas muy fuertes en el gráfico. Pero creo que ahora mismo el movimiento lateral es clarísimo. La duda está, pues evidentemente, si es un movimiento de consolidación o de distribución. Lo hemos comentado también en otros análisis técnicos, me estoy repitiendo, pues que estamos en la misma situación. Aquí que teníamos, pues no sabíamos tampoco si era un movimiento de consolidación o de distribución, pero vimos como cuando superó la parte alta, vamos a poner eso por la resistencia bien aquí en la zona de los 18,96 cuando la superó, que confirmamos que estábamos en consolidación, nueva subida. Ahora pues estamos en la misma duda, si supera los 19,95 será un movimiento de consolidación para mantenernos al alza, pero si pierde la parte baja los 18,96 va a ser para continuar corrigiendo en el gráfico y ver caídas más fuertes. Así que creo que está clarísimo, movimiento lateral y a esperar a que rompa ese movimiento si no queremos aprovechar este movimiento lateral. Vamos a seguir con la lista top internacional, donde tenemos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Como siempre vamos a analizar 5 de ellas, situaremos sus zonas donde a mí me gustaría entrar, esas zonas que veo claves de soporte en el medio largo plazo y que ahora veremos cómo se encuentran muy pero que muy lejos de ellas. Vamos a comenzar por ACS. ¿Qué tenemos en ACS? Pues fijaros que vemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Y además también la podemos encontrar en el Mac. Y además podemos ver cómo la última subida que hemos visto esta semana tan fuerte, una subida del 4%, una compañía con muy poquito volumen. ¿Esto qué nos indica? Pues yo creo que nos indica que podríamos empezar a ver una corrección bastante importante en el gráfico. Una corrección que quizás en el medio y largo plazo podría llevar la cotización hasta la zona de los 26,26, donde ahora mismo se encuentra muy cerquita la media de 70 sesiones. Zona objetivo en el gráfico en los 8,16 a un 74% de la zona actual. Vamos a seguir con Inditex. ¿Qué tenemos en Inditex? Pues exactamente lo mismo que en ACS. Veíamos una divergencia ya durante las últimas semanas y ahora estamos viendo cómo la cotización ya no consigue mantenerse al alza. Las divergencias dan lugar a movimientos laterales y si vemos que ese movimiento lateral luego se convierte en un nuevo impulso al alza, se acabaría rompiendo esa divergencia o comenzaría una nueva tendencia alcista. Pero si ese movimiento lateral se alarga y vemos una corrección, cuidado porque podríamos ver caídas más importantes.
Y en Inditex la zona clave de esa divergencia la podríamos situar alrededor de los 33,25. Si pierde esa zona, cuidado porque la corrección podría ser más fuerte en el gráfico. Zona clave de soporte, los 8,05 a un 76,81% de la zona actual. Continuamos con L'Oreal. ¿Qué tenemos en L'Oreal? Pues fijaros cómo estamos viendo en las últimas semanas velas muy largas que son clarísimamente, o en mi opinión me parecen, velas de distribución ahora mismo. Vimos los máximos en abril, ahora ya no han conseguido marcar los máximos, de hecho esa zona que tenemos marcada de resistencia, los 425, está siendo infalible, no la consigue superar. Estamos viendo, lo que digo en mi opinión, un movimiento de distribución que podría acompañar a caídas más importantes hasta la media de 70 sesiones que además se encuentra a los 375. Zona clave de soporte los 120 a un 71% de la zona actual. Continuamos con McDonald's. ¿Qué tenemos en McDonald's? Pues también veamos una divergencia de los últimos meses, los gráficos semanal, fijaros de la cotización, el RSI, y ahora podríamos estar viendo un clarísimo movimiento de lateral y de distribución en el gráfico. Fijaros el volumen que veíamos esta semana. Encajaría totalmente con un movimiento de distribución, más aún si tenemos en cuenta esa divergencia. ¿Dónde nos podríamos ir en un primer momento? Pues creo que hasta la media móvil de 70 sesiones, como ya vimos anteriormente, cuando veíamos correcciones importantes en contra de los $268, por lo que sería una caída bastante fuerte. Zona clave de soporte, los 85,50 a un 71% de la zona actual. Y vamos con la última de las acciones, que es Nestlé. Aquí quizás la tendencia bajista ya parece que es más clara. Y de hecho perdió la media de 200 sesiones las anteriores semanas y ahora esta semana ha intentado mantenerse sobre ella, pero el cierre ha quedado muy justito. Por lo tanto, esta próxima semana será clave. Si vemos un nuevo cierre semanal por encima de la media de 200, puede ser para volver hasta la media de 70, pero ojo porque si esta semana cerramos por debajo de la media de 200, puede que haya sido un movimiento para consolidar como resistencia un antiguo soporte, y esto en el medio y largo plazo en un gráfico semanal es muy mala señal. Fijaros que Nestlé no se ha mantenido por debajo de la media de 200 sesiones en los últimos 12 años. Por lo tanto, eso sería muy mala señal y podría anticipar una caída mucho más fuerte en el gráfico. Zona objetivo, los 50 a un 53,43% de la zona actual. Bueno, pues vamos con la acción sorpresa que planteamos la semana pasada. Ahora está el gráfico que teníamos y decíamos que nos podemos mantener el movimiento lateral, nos mantendríamos de nuevo al alza manteniendo la tendencia alcista, o por el contrario veríamos caídas muy fuertes. Así que venga, vamos con el resultado. La acción que planteábamos la semana pasada era el BVA en un gráfico semanal y vamos a analizarla antes de ver qué es lo que pasaba en el gráfico, simplemente con lo que sucedía con las medias móviles de 70 y de 200 sesiones, para que veáis muchas veces la importancia que tienen en el medio y largo plazo estas dos medias móviles. Fijaros como al principio actúa como resistencia la media 70, luego le superaba, la consolidaba como soporte, y en el momento que pasa a ser soporte en vez de resistencia, que nos marca nueva tendencia alcista. Fijaros, desde la zona del 3,30, que era consolidado como soporte, se fue hasta la zona del 6,46, una subida de casi el 100%. Varias ocasiones la consolidó como soporte, de nuevo se mantuvo al alza, y aquí vimos la primera señal ya de debilidad en el gráfico. Perdió la media 70, se fue hasta la de 200, y aquí, si hubiéramos visto un repunte que no hubiera conseguido superar la media 70, hubiera marcado el comienzo de la caída. Pero al superarla de nuevo, ¿qué teníamos aquí? Fijaros, una ruptura en falso de la media de 70. Eso que nos indica que queda la subida más fuerte. Fijaros, nos vamos a marcar unos máximos en el gráfico. Pero dimos de nuevo una corrección. En principio la media 70 actúa como soporte, pero en el nuevo impulso ya no conseguíamos marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Nos fuimos a perder la media 70, nos fuimos de nuevo hasta la de 200 y cuando teníamos que repetir este movimiento ya vimos como la de 70 actúa como resistencia. ¿Qué tenemos aquí? La clara señal de debilidad de que, al igual que aquí consolidamos como soporte la media 70 para mantenernos en alza, aquí consolidamos como resistencia la media de 70 para mantener la tendencia bajista. Por lo tanto, ¿qué pasó los siguientes meses? Que la caída fue bastante importante en el gráfico, fijaros. Por lo tanto, lo que teníamos aquí era la clara señal de que comenzaría una caída muy fuerte, fijaros, en la que perdió prácticamente todo lo ganado desde que consolidamos como soporte la media de 70 sesiones. Aunque hubiésemos entrado aquí, si aquí no nos hemos sabido salir, hubiéramos perdido gran parte de lo que hubiésemos invertido. Por lo tanto, todos aquellos que dijeron que nos iríamos a ver nuevos mínimos, una caída muy fuerte, son los que estuvieron acertados esta semana.
Y también os quería comentar, antes de acabar ya con el vídeo, que no vamos a tener en los próximos vídeos ya nuevas acciones sorpresa, porque en verano pues no siempre voy a poder hacer vídeo los fines de semana, así que pues bueno, en vez de dejar una acción a darle resultado dentro de 2-3 semanas, pues no vamos a hacer nuevas acciones de la sección de la acción sorpresa, y por lo tanto esto no significa que ya no hagamos nuevos vídeos del resumen semanal, pero tampoco me quiero atar a que la siguiente semana tengamos que hacer nuevos vídeos. Así que bueno, creo que va a ser una sección que la vamos a ver una paradita en verano y ya en septiembre, octubre volveremos de nuevo con ella. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy, creo que la sensación que nos deja, sobre todo después de analizar esas 30 acciones que teníamos en la sección de sugerencias, es que quizás hemos visto mucha volatilidad esta semana. Se ha aprovechado esa presentación de resultados para hacer pensar a los inversores que las empresas están mucho mejor de lo que en realidad están. Hay que pensar que los resultados les dan las propias empresas decorándolo tal y como ellos quieren. Entonces es una oportunidad muy buena para distribuir todas esas acciones que han ido acumulando durante los últimos meses. Y viendo la subida que hemos tenido con tan alta volatilidad, ya las señales también de debilidad que hemos visto en Estados Unidos, la sesión del jueves y del viernes, pues todo me encajaría perfectamente en que quizás estemos unas semanitas con una corrección importante en los mercados, y quizás la tendencia alcista se paralice bastante con esa corrección. ¿Que esto va a acompañar a nuevas caídas muy fuertes para buscar esos mínimos que veíamos el pasado año? Pues es muy pero que muy pronto para verlo, pero evidentemente por ahí se empieza, por una simple corrección, al igual que veíamos como en octubre o noviembre de 2022 veíamos un simple rebote, que hay que ir analizando todos estos movimientos para saber en qué momento esto se va a convertir en un movimiento más a largo plazo o simplemente es un movimiento en corto plazo para continuar con la tendencia principal. Así que estaremos por aquí para seguir viendo y analizando en qué situación nos encontramos en los mercados. Recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.